Bueno, bueno. ¿Lista? ¿Ya? Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a esta su fundación, Elena Poniatowska. Hoy vamos a hablar de la violencia contra las mujeres. En el marco del 25N, nunca y no debería haber ninguna mujer maltratada o maltratada. Sin más, los dejamos aquí con la presentadora. Hola, buenas tardes y gracias a Felipe Aro de la Fundación Elena Poniatowska por estas palabras de bienvenida y a la Consultoría Solidaria, las otras organizaciones que han participado a la organización de este conversatorio. Este es el cuarto foro de una serie de 8. Después de los foros enfocados en desapariciones, en impunidad y derechos humanos, en la transición de un sistema militarista a una seguridad ciudadana, hoy nos toca hablar de violencia contra las mujeres. En este foro participa Celine González, investigadora senior de México Evalúa, Celine. Ana Gladys Vargas, directora general de Tech Palewi, ¿he dicho bien? Tech Palewi, AC, aquí está Ana Gladys. Rosaria Vigueras, director de atención de víctimas del Observatorio Nacional Ciudadano, bienvenida Rosario. Maisa Hubert, subdirectora ejecutiva de X Justicia para las Mujeres AC, bienvenida Maisa. Amelia Aide Imbriano está en línea desde Argentina, nos va a acompañar. Amelia es licenciada en psicología, especialista y doctora en psicología clínica en la Universidad de Mar del Plata y nos transmite que va a hablar desde una mirada de psicología social y psicoanálisis. También tenemos el placer de tenerla aquí a Constanza Carrasco, la coordinadora de área de incidencia de Intersecta, y en línea también una mamá que le tengo mucho cariño, que es Angélica Rodríguez, la madre de Viridiana Anaid Morales Rodríguez, desaparecida el 12 de agosto de 2012 en San Pedro Tlanisco, Tetenango del Valle, Estado de México, ¿no? Angélica va a estar en línea con nosotros. Finalmente, yo soy Ina Zon y soy la directora del Centro de Investigaciones de Crímenes Atroces. Para la dinámica de esta noche, vamos a intentar hacer un conversatorio participativo. Cada una de las ponentes se han preparado con 8 minutos. Y yo le voy a pedir de tener 3 rondas con 3 preguntas muy específicas. En cada una de las rondas vamos a hacer primero una intervención donde se va a articular, ¿no?, el mensaje principal, y una segunda intervención en cada ronda donde se pueden añadir detalles. Esta para poder hablar entre nosotras y poder hacer un conversatorio real, ¿no? Al final yo espero que vamos a tener 30 minutos de preguntas y respuestas. Vamos a tomar, espero que van a llegar más gente aquí en la Fundación Elena Poniatowska, y también hay mucha gente en línea, ¿no?, que nos pueden enviar preguntas y con la ayuda de Ana Sofía no le vamos a tomar alguna de ellas. Entonces, la primera ronda
es cuál es el diagnóstico sobre la violencia de género en México o en la región. Cada una de ustedes tienen exactamente 5 minutos, por favor, para mapear, ¿no?, las ideas principales desde su perspectiva. Empezamos con Celine, México Evalúa. Bueno, muchas gracias por la invitación, Michael. Es un placer estar de nuevo aquí hablando sobre mi tema. He trabajado mucho estos temas y agradecerle a las compañeras poder compartir esta mesa y poder platicar y a lo mejor después hacer políticas de resistencia. A ver, ¿cuál es el diagnóstico sobre la violencia de género contra mujeres en México? Creo que la mayoría aquí, pues, sabemos que no vamos muy bien en México, ¿no? Seguimos teniendo en promedio 10 feminicidios al día, ¿no? De mujeres, por ser mujeres. Lo que nos dice el ENDIRE en 2021 es que absolutamente todas las dimensiones de violencia, excepto una, aumentaron. ¿Cuál no aumentó? La de violencia económica patrimonial, y eso es porque ha habido un proceso de inserción laboral de las mujeres, al mercado laboral de las mujeres, ¿no? Y por eso ha bajado, pero hay que también recordar que el ENDIRE se aplicó un poquito antes de la pandemia y que lo que sabemos ahorita es que la pandemia ha expulsado a las mujeres del mercado laboral, ¿no? Entonces, muy posiblemente en las próximas ediciones del ENDIRE observemos un aumento en este tipo de violencia económica y patrimonial, ¿no? Posiblemente, ¿no? Ya veremos qué nos dicen en algunos años el ENDIRE. Ahora, yo creo que hay que… más que hacer un diagnóstico sobre cómo está la violencia de género contra mujeres en México, ¿no? Creo que todos sabemos que no hemos avanzado lo suficiente. Digo, se han hecho muchos esfuerzos, ¿no? Desde crear leyes, ¿no?, como la Ley de Acceso a una Libre Vida de la Violencia, la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, se han creado los centros de justicia para mujeres, se han creado políticas públicas como alertas de violencia de género, como tener presupuestos etiquetados de género, ¿no? En fin, hemos hecho muchos esfuerzos hacia allá, pero parece que estos esfuerzos son simbólicos, ¿no? No han tenido un efecto en la violencia contra las mujeres en México, ¿no? Y eso hay que, sí, por más que sea simbólico y hay que festejar que hemos avanzado todo esto, pues sigue sin haber estos efectos. Y ahora se vuelve un tema mucho más complejo, ¿no? La violencia de género contra mujeres, porque, por ejemplo, desde el 2006 sabemos que llevamos una guerra contra el narcotráfico, contra grupos de crimen organizado, y eso ha cambiado las dinámicas, por ejemplo, de asesinatos de mujeres. Un estudio de Data Cívica, por ejemplo, ha observado que han aumentado los números de asesinatos de mujeres en las calles, ¿no?, cuando antes se observaba que no. Entonces empieza, digamos, a complejizarse el tema, no nada más con interacciones, no nada más de la violencia criminal y la violencia política que pueden experimentar las mujeres, pero también dentro de sus hogares, en sus ámbitos de trabajo, en fin. A ver, yo me voy a adelantar un poco y creo que hay 4 condiciones básicas que tenemos que seguir avanzando para poder tener políticas públicas mucho más efectivas, y después en las siguientes participaciones, y ahorita que está Mónica Orozco aquí, que veo y que he leído un montón, diré después, pero yo creo que la primera condición que necesitábamos era tener una representación descriptiva dentro de los puestos de toma de decisión. Si bien se ha visto un aumento, por ejemplo, en la política, ¿no?, del número de mujeres que participan como diputadas, como senadoras, como síndicas, regidoras, en fin. Tenemos ya más o menos el 50% de la participación de mujeres en estos puestos electorales, pero no observamos lo mismo en otros ámbitos de toma de decisiones. Eso implica sector privado, eso implica gabinetes, eso implica staff, eso implica partidos políticos, en fin, un montón de cosas, ¿no? Pero la representación descriptiva no es suficiente, ¿no? Porque sabemos que muchas veces el patriarcado también viene en cuerpo de mujer, la heteronormatividad viene en cuerpo de mujer, ¿no? Y no necesariamente tenemos representación sustantiva dentro de las decisiones para que se nos tome en cuenta, ¿no? ¿Qué es la representación sustantiva? Finalmente, justamente tener iniciativas que empujen a reducir o disminuir totalmente la violencia contra mujeres en la política. Ahora,
Efectivamente, se han hecho estos avances, como les dije, ¿no? De leyes nuevas, de una normatividad mucho más clara, ¿no? Aunque hay que hacer muchos más esfuerzos. Pero el otro tema es que muchas veces no tenemos el presupuesto para sostener estas políticas públicas, ¿no? Y creo que aquí el gobierno actual ha hecho todo un esfuerzo por quitarnos todo el presupuesto, y sí quiero decirlo muy claramente, ¿no? Porque si vemos lo que ha hecho Fundar, por ejemplo, publicó hace unos años un estudio sobre los presupuestos etiquetados de género, y solamente el 0.9% está dirigido a temas sobre violencia de género. La mayor parte de ese presupuesto va a la pensión de adultos mayores, ¿no? Y la pensión de adultos mayores es muy importante, pero no está diferenciada por género. Y sabemos que las mujeres que llegan a edad adulta son las que no tienen pensión, que sufren más violencia, lo dice el ENDIRE, ¿no? Entonces creo que el presupuesto es algo muy importante, y creo que ha fallado, ¿no? En este tema de la violencia contra mujeres. Ahora, lo otro que necesitamos es tener diagnósticos sobre esta violencia, ¿no? El ENDIRE ha sido un gran esfuerzo. Si se fijan, en 2003 solamente se entrevistaban a mujeres casadas. Ahora ya tenemos diferentes ámbitos en donde podemos saber qué pasa en el ámbito comunitario, qué pasa en el ámbito laboral, qué pasa en el ámbito estudiantil, ¿no? Educativo, en el ámbito de la pareja, ¿no? Y esos son esfuerzos que hay que seguir haciendo, pero digamos la violencia contra mujeres está transversal a todos los ámbitos, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, que sale todo el tema, se hicieron unas reformas en 2020 sobre violencia política en razón de género, pero todavía no sabemos ni cómo diagnosticarlos, ni qué es, ni cómo sistematizar estas violencias, y muchas veces las políticas públicas que se generan respecto a esto son punitivistas, ¿no? La ley 3 de 3, ¿no? Pero no realmente políticas transformadoras. Entonces creo que lo dejaría hasta ahí. Y pues nada, platicamos después. Disculpe, pero Celine ha terminado exactamente en el momento que se terminaron los 5 minutos. Muchas gracias, Celine. Entonces tenemos para esta parte 3 cosas muy importantes: 10 feminicidios al día, incremento de todos tipos de violencia y complejidad de los fenómenos de violencia contra mujeres en México, por razones que ya entendemos todos, ¿no? Ahorita le voy a pedir a Ana Gladys, ¿no? Si puede, también 5 minutos sobre violencia, ¿no? Y después vamos a pasar en las políticas. Sí. ¿Todavía no corre? ¿Se escucha? Sí, se escucha, sí. Pero, ¿me van a poner la presentación? ¿Me ponen la presentación? Sí. Estamos intentando a poner la presentación de Ana Gladys Vargas. Ok. Bueno, intentaré ceñirme a 5 minutos. Decidí analizar el fenómeno de la violencia de género desde un ámbito de salud pública, para que eso me permita, como las reflexiones siguientes en las otras preguntas. La violencia de género es una enfermedad contagiosa, progresiva, degenerativa, mortal, y se ha convertido hoy en día en una peligrosa sindemia. Y esto lo tenemos que entender para poder generar estrategias
¿Por qué es la violencia de género? Es una enfermedad, es una condición que causa daño y sufrimiento. La violencia causa daño y sufrimiento de género, causa graves daños y graves sufrimientos físicos, psicoemocionales a la víctima, al entorno familiar, social, a las estructuras institucionales, al país en su conjunto, ¿no? Es una de las problemáticas más crueles e inhumanas que podemos vivir en nuestro país. Pero además de ser una enfermedad, es una enfermedad contagiosa. Y esto es algo importante porque se tiene que atacar sabiendo el rápido contagio, lo fácil que se contagia la enfermedad. La violencia de género puede propagarse de una persona a otra rápidamente, sobre todo los niños la pueden contagiarse, los adolescentes, pero también los adultos. Se transmite de una persona a otra a través de la exposición a modelos de comportamiento violentos normalizados en el marco de un sistema patriarcal. Se transmiten actitudes, se transmiten creencias que sostienen la desigualdad de género, promueven un clima de intolerancia, de permisividad, de disposición al abuso de poder y a la violencia de género. Entonces, si entendemos que se contagia, entonces eso nos obliga a tener que atender rápidamente esos centros urbanos, esos centros poblacionales que están verdaderamente ya infectados por la violencia. La violencia no solo es contagiosa, sino es progresiva. ¿Qué quiere decir que es progresiva? Quiere decir que avanza. Entonces, una niña, una mujer que se está expuesta en su hogar a la violencia, después va a ser una persona que pueda tener más facilidad de estar expuesta a violencia en el noviazgo, en la relación de pareja, a diferentes formas de violencia en los diferentes ámbitos en donde se desarrolle, porque cada vez va generando una condición de mayor indefensión. Entonces, tenemos que entender que es progresiva, pero además de contagiosa y progresiva, es degenerativa. Quiere decir que va generando daños cada vez mayores. La violencia genera lesiones físicas de género, le genera lesiones físicas permanentes y discapacitantes, problemas muy graves de salud mental, trastorno de estrés postraumático, depresión, trastornos de angustia, adicciones, trastornos psicosomáticos, ideación suicida. Las mujeres que han sido víctimas de violencia tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades asociadas a los altos niveles de estrés sostenido. Eso es algo muy importante. El estrés sostenido afecta órganos y sistemas del cuerpo. Entonces, hablamos de miastenia, hablamos de fibromialgias, hablamos de esclerosis, pero también hablamos hasta de cáncer. Hoy se sabe que por estrés se puede desarrollar cáncer de páncreas. Hablamos de un sinnúmero de enfermedades que se generan a partir del estrés sostenido que viven las mujeres y que no se asocian estas causas, ¿no? La violencia también, por supuesto, limita las oportunidades, el crecimiento en todos los ámbitos. Entonces, además de ser una enfermedad contagiosa, progresiva, degenerativa, es una enfermedad mortal, y lo sabemos. Entonces, genera lesiones graves por ahorcamiento, ahogamiento, quemaduras, envenenamiento, heridas de bala, abortos inseguros, por suicidio. Hay alto índice de mujeres que se suicidan en torno a una condición de violencia, pero además el abandono cuando padecen una enfermedades graves y no hay las condiciones para que cuiden su salud, pues por supuesto que esto genera la muerte. Entonces hay una mayor hay una importante mortalidad asociada a la violencia. Pero además la violencia de género no solo es una epidemia, sino además es una pandemia fatal. Una epidemia quiere decir que se propaga rápidamente entre la población y afecta a un gran número de mujeres, pero es una pandemia porque esto mismo afecta en México, pero también en la gran mayoría de los países del mundo y regiones del mundo. ¿Qué es lo delicado? Que se ha convertido también en una sindemia. La sindemia es cuando se unen dos pandemias. La violencia en México y la violencia contra las mujeres se ha convertido en una peligrosa sindemia. Es decir, la violencia en nuestro país, la violencia que vivimos, también es contagiosa, progresiva, degenerativa y mortal. Hoy también es una epidemia de alta morbimortalidad. La violencia, ha tocado el ámbito familiar, comunitario, con heridas profundamente lacerantes, dice Carlos Cruz, habla de la epidemia de desaparición y homicidios que nos consume, y es cierto. Entonces, la violencia en nuestro país es una epidemia que se suma entonces a la epidemia de género y se convierte en una grave sindemia. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, para atender la violencia de género tenemos que comprender que es una sindemia y cuáles son los elementos que la unen a la violencia que estamos viviendo. Por supuesto,
que las causas son diferentes, pero hay elementos, factores predisponentes y desencadenantes que son los mismos, así como que permiten su persistencia de ambos fenómenos. Si nosotros logramos entender esas partes en donde coinciden ambos fenómenos, podemos generar estrategias también mucho más pertinentes que nos permitan como ir dando pasos y avanzando en ambas problemáticas. Gracias Ana Gladys. Sobre cómo vamos a pensar en las políticas públicas y en las acciones contra sindemia, ¿no? En la siguiente ronda, pero ya la conversación se volvió muy interesante porque desde las estadísticas y de las mediciones cuantitativas de la complejidad en el contexto mexicano y latinoamericano, hemos pasado a la visión de salud pública, que es muy interesante, ¿no? en este debate, y ahorita vamos a pasar con Rosario Vigueras con la visión desde el Observatorio Nacional Ciudadano, desde la atención de víctimas. Muchísimas gracias a todos, a todas por la invitación y por las diferentes perspectivas que nos están dando. Es muy rico toda la información que se está brindando. Pues bueno, voy a iniciar un poco con lo del diagnóstico. Sé que a veces los números son un poco fríos y no siempre reflejan una realidad, es como una percepción térmica, ¿no? La percepción de inseguridad que estamos viviendo es mucho mayor a lo que reflejan las cifras. Pero voy a citar que en cuanto a violencia de género, que es uno de los mayores retos en materia de seguridad que tiene el país, en cuanto a tasa por cada 100,000 habitantes a nivel nacional, en el segundo trimestre de 2023 ha sido el trimestre con los mayores niveles de incidencia en materia de violencia familiar. Sabemos que la violencia familiar no es exclusivamente hacia la mujer, o sea, hablando por números de carpetas de investigación, no de víctimas, pero sí es el principal foco en donde se produce la violencia familiar. Estamos hablando que en este trimestre la tasa es de 58.72. En cuanto a trata de personas, obviamente nosotros sabemos que existen diversos fines, explotación laboral, explotación sexual, pero sabemos que también el principal enfoque que tenemos nosotros a la percepción que también estamos identificando es contra la mujer, y vemos que es una tasa en este trimestre, en el último trimestre del año, de 0.17, bueno, lo que llevamos del año. A su vez, la violencia familiar, y eso lo hemos estado viendo desde pandemia, ha establecido un incremento constante. Esto va, sí, ahorita estamos hablando de la percepción desde la pandemia 2019, pero realmente estamos viviendo un incremento desde 2015, que es el año inclusive en donde se están publicando estas cifras. Ojo, estas cifras son publicadas por el Secretariado Ejecutivo. Entonces, el observatorio hizo un análisis, los invitamos a ver su plataforma de datos que tenemos en la página del observatorio para poder tener una gráfica más o menos de cómo se va reflejando esto de manera visual. De otra forma, también vemos la incidencia en feminicidios. Esto es la violencia más extrema perpetuada contra las mujeres y es preocupante. La tasa anual de este delito no ha disminuido su nivel desde 2018. Estamos viendo que además de las problemáticas para poder catalogar a una víctima de feminicidio con los elementos que amerita para poder ser considerada víctima de feminicidio y no de un homicidio, que también tiene sus sesgos, pues aún así, con todos esos sesgos, estamos viendo que hay un incremento. La violencia de naturaleza sexual, por decir las violaciones, es algo que nos tiene preocupados en el Observatorio Nacional Ciudadano, ya que en 2022 la tasa de los números de carpetas de investigación por cada 100,000 habitantes, como ya lo había citado, ha alcanzado los 17.75, representando un significativo aumento del 70.1% en comparación con el 2015, que reflejó el grado más bajo de delitos de índole sexual.
Esto, pues obviamente, ha sido el peor año desde que comenzaron a publicarse estos datos en 1997. Bueno, en ese sentido y en ese orden de ideas, a pesar de que oficialmente no vamos viendo cómo se está desagregando también la violencia por violencia digital y mediática, violencia familiar, que incluye patrimonial, económica, reproductiva, psicológica, en donde también vamos viendo que hay delitos transversales que pueden estar vinculados con la violencia en género, hablando de privación ilegal de la libertad, pues la violencia familiar también. Hemos observado en el Observatorio Nacional que también existe la privación ilegal de la libertad en contra de las mujeres que tienen maltratadas en sus hogares, como ya había mencionado, también pues la trata de personas. Ok, la violencia de género también presenta focos rojos a nivel estatal y municipal. El estado de Colima registró el primer lugar no solo en feminicidios, sino también en violencia familiar, mientras que Quintana Roo es el estado con mayor tasa de violaciones y de trata de personas, delitos cuya incidencia en el estado es 5 veces mayor a la reportada en finales del sexenio anterior. Esto aunado con la información que han brindado mis compañeras también de una desarticulación de instituciones encargadas de proteger a la mujer y que la misma Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece una alerta de violencia de género en donde debe de existir un protocolo de actuación en los estados en que deben de ejecutarse estas políticas públicas que ya existen para efecto de poder proteger a la mujer y apoyar el entorno y el contexto social para disminuir la violencia contra ellas. Estamos en un… bueno, hasta ahorita todo es todo. Muchas gracias. Gracias, Rosario. Cada una de ustedes van a tener el tiempo de retomar lo que han dicho en la primera intervención y añadir los detalles que faltaban o eventualmente explicar un poquito más para dónde vamos, ¿no? Maísa, por favor, desde X Justicia para las mujeres. Muchas gracias, pues muchas gracias, Ina, gracias compañeras por el espacio de compartir el observatorio, por la invitación, siempre es un placer tener espacios y existen en específico pocos espacios pensados en la prevención de las violencias contra las mujeres, entonces agradezco mucho la oportunidad de poder abordar el tema. No me voy a enfocar en cifras en términos de diagnóstico de las violencias contra las mujeres porque creo que vamos a terminar siendo un poco abrumantes y repetitivas y sé que Ina precisaba que íbamos a abordar las políticas en un segundo momento, pero justo en este caso me parece que el diagnóstico del enfoque equivocado de políticas públicas para la prevención y la protección de las mujeres es una grave, muy importante parte del problema que tenemos en cuanto a la violencia contra las mujeres en México. Y el principal problema que tenemos es que hemos dejado de ver la violencia de género como un fenómeno complejo que efectivamente puede escalar y que puede culminar en un feminicidio. Y justo hemos dejado un poco de lado parte del enfoque de la Ley General de Acceso que buscaba presentar una serie de soluciones que terminaban atendiendo diferentes violencias para que no culminen en el asesinato, por la hora, de mujeres. Y ahí vemos, por ejemplo, como el Plan Nacional de Desarrollo presenta la violencia de género como un delito de alto impacto que debe de combatirse, como el programa para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia, pues tiene una gran parte de sus medidas centradas en campañas tipo, pues si vives violencia, denuncia, que son campañas que están hechas que ponen un poco la responsabilidad individualmente a las mujeres de tomar en cuenta como sus procesos de justicia, pero además avisan a los hombres que si cometen actos de violencia pues van a terminar en prisión, pero a final de cuentas todo está centrado en esta visión del delito. El aumento de delitos que son parte del catálogo que ameritan prisión preventiva oficiosa, con muchas veces una justificación obviamente de anticorrupción, obviamente de
lucha contra el narcotráfico, pero muchas veces una pseudo explicación feminista de protección a las mujeres, y así han incluido también los temas de feminicidio o violación en los últimos años. Y un grave problema que tenemos en ese sentido es que estas soluciones no están pensadas para atender factores estructurales que generan esas violencias, y no porque las denuncias o los procesos penales no sean importantes, sino que no son suficientes para atender la grave crisis que enfrentamos, porque no están pensando en cesar la violencia en ese preciso momento, sino que intervienen demasiado tarde, cuando las violencias ya tienen suficiente material, o sea, peso para constituir un delito. Y ahí creo que es importante también que podamos recordar algunas cifras también de la ENDIRE, que nos indican que la mayoría de las mujeres que viven violencia física o sexual, por ejemplo, por parte de su pareja, no presentan denuncia y no buscan apoyo de instituciones públicas, y creo que eso es un tema de grave importancia que tenemos que arreglar, y muchas veces porque no saben dónde denunciar, o sea, la vergüenza posterior a los hechos pues les impide hacer esto, el miedo, las consecuencias o la posibilidad de ser revictimizadas. Y obviamente eso se puede arreglar con un fortalecimiento de ciertas instituciones de justicia. Obviamente estoy pensando en fiscalías y en policía, pero también porque estas soluciones que ofrecen no responden a las necesidades primarias de las mujeres en ese sentido. Y ahí me parece muy relevante ver que en casos de violencia escolar, por ejemplo, el 90% de las mujeres se acercan más bien al centro escolar. En el caso de violencia laboral, la mayoría de las mujeres, 69%, se acercan a su centro de trabajo, y entonces vemos como las mujeres se van acercando a autoridades que no a fuerza tienen las facultades para accionar procesos penales, pero sí deberían de tener facultades y cuentan con facultades, aunque no las accionan, para protegerlas. Y ahí hay muchas opciones que se han dejado de lado a lo largo de los años, por ejemplo, como los temas de órdenes de protección, ¿no? Para quienes no sepan qué son órdenes de protección, las órdenes de protección son mecanismos pues de discriminación positiva para las mujeres, son mecanismos enfocados solamente en las mujeres para arreglar justo la grave crisis que estamos viendo. Son mecanismos de suma rapidez que tienen que poder ser accionados por una presentación muy sencilla, no se requiere una asesoría jurídica, no se requiere de pruebas, se basa en un principio de buena fe, de que si una mujer dice que está viviendo cierta situación de riesgo o de violencia, se tiene que tomar medidas suficientes y rápidas para poder protegerla. Y el problema que tenemos es que muchas veces esas medidas pues están condicionadas a la presentación de una denuncia, porque pues, instituciones la confunden, por ejemplo, con medidas de protección, que pues el nombre no ayuda, pero son dos tipos de mecanismos muy distintos. Hemos optado a lo largo de los años también por pues, soluciones automáticas, como la prisión preventiva oficiosa, que pues, por default termina de repente dando una falsa sensación de seguridad que no dura para las mujeres y que no tiene una perspectiva de reparación, una perspectiva transformativa. Y a final de cuentas, esas respuestas automáticas lo que hacen es que debilitan las instituciones que están pensadas en proteger de manera inmediata a las mujeres. Y ahí me gustaría cerrar rápidamente con la consecuencia que tiene finalmente pensar la violencia de género no solo como un delito, sino como un combate. Es que estamos entrando dentro de esta lógica de combate, en la misma lógica que ya se transversalizó a todo el estado de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? En una lógica de guerra, pues obviamente estamos viviendo una situación excepcional, una situación en la cual el Estado de Derecho no puede seguir operando como lo solía hacer, podemos obviar los derechos humanos de las personas, la protección de sus vidas, el debido proceso, y todo esto pasa en un segundo plano, y eso tiene graves implicaciones para las mujeres. Y ahí voy a robar rápidamente un dato de las compañeras de Intersecta, que estima que justamente un porcentaje mayor de los delitos que merecen prisión preventiva automática, oficiosa, que muchas veces se justifica desde una perspectiva de protección a las mujeres, se les atribuye a las mujeres, 46% contra 41.6% de los delitos atribuidos a los hombres. Entonces, esta visión del estado de combate, de guerra, de delito de alto impacto de las mujeres, no solamente no está salvando nuestras vidas y nos impide pensar en claves de vidas salvadas, sino que está generando
nuevas violencias contra las mujeres, y ahí voy a parar para no dar una lista muy larga del tipo de violencia que viven las mujeres en el momento de la detención, sobre todo por parte de Fuerzas Armadas. Muchas gracias, Maisa. Hemos enriquecido la conversación desde los fenómenos locales y los incrementos por delitos a la necesidad de tener una visión fenomenológica, ¿no?, de violencia de género. Y ahora pasamos, bienvenida Amelia, ¿no?, desde Argentina, a la visión de la psicología social, para pensar un poquito en las raíces de todo esto con Amelia. Todo tuyo, Amelia. Hola. Hola Amelia, ¿te diste tu turno? Hola, buenas tardes. No se escucha. Creo que no. ¿Ahora me escuchan? Buenas tardes. Sí, sí te escuchamos. Hola. Creo que no. Estoy en el... Ahí está. Bueno, muy buenas noches a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que no. Bueno, muy buenas noches a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, creo que hay eco. O no sé si quieren que pase a Facebook. Bueno, muy buenas noches a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Bien. Creo que sí, que lo he apagado. A ver. Tengo miedo de hacer macanas con la máquina. Ahora lo apago, ahí sí. Ahí está. Bien. Bueno, muchas gracias, mil disculpas por estas cuestiones técnicas. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta por este espacio que me han dado. Bueno, estoy plenamente de acuerdo con todo lo que han hablado mis colegas a nivel social, a nivel de estadística. Bueno, desde esta otra punta de los hispanoparlantes, le quiero decir que a nivel de feminicidios, el año pasado estábamos a un feminicidio cada 39 horas y ahora estamos este año, lo que va del año, bueno, ya se termina, a un feminicidio cada 29 horas. O sea que las cosas se están agravando. Bien, a mí me toca hablar de un poco de psicología, ¿verdad? De psicología social principalmente. Por supuesto que me sentí muy identificada con lo que habló Ana Gladys, de que es una enfermedad contagiosa, que avanza, que es progresiva, etcétera, etcétera. Sí, señora, plenamente de acuerdo. Y ya que dije hispanoparlante, desde México a la Argentina, yo lo que quisiera hablar es un poquito sobre la cuestión de dónde venimos los hispanoparlantes. Bueno, a ver, ha habido una colonización. Que fue, bueno, hace 500 años, entonces podemos entender, si quieren, el autoritarismo de aquella época, el falocentrismo, ¿verdad? Pensar que el hombre es lo mejor que puede tener una sociedad de aquella época. Bueno, si quieren lo podemos entender, pero hay algo que ha sucedido que por lo menos en mi país, en Uruguay, en Chile, en Perú, se habla muy poquito. Y es el genocidio que costó la colonización. Lo común de la colonización fue matar a los hombres, quedarse con las mujeres y a las mujeres bajo dos sistemas de esclavitud. La esclavitud porque eran elegidas por determinadas condiciones como esposas, pero entonces para tener hijos y mejor que los hijos fueran varones, o si no, eran elegidas como esclavas
rurales, esclavas domésticas, etcétera, etcétera. Las primeras también eran esclavas. Entonces hay un tema que tiene que ver con la esclavitud en Latinoamérica y con el genocidio, la esclavitud como heredera de un genocidio, que de ese genocidio, por lo menos en los países más australes, digamos, se habla muy poco. ¿Y por qué me meto con esto? Porque desde la psicología social y desde el psicoanálisis nosotros estudiamos lo intersignificante, estudiamos lo intersubjetivo, pensamos que la historia no es el pasado, la historia es lo que se vive hoy, lo que se viene transmitiendo generación tras generación. Y ustedes me dirán 500 años y yo les diría sí señora, y después podríamos hablar muchísimo más del tema. También está la cuestión de ver a la mujer solamente como en la sociedad, ¿verdad? Como una máquina de reproducción, solamente como madre, no tolerando que la mujer pueda cumplir con otro. Obviamente, todas las actividades vienen bien, pero entiendo que hay que realizar todo tipo de actividad sobre las niñas, sobre las maestras, sobre las empresarias, es decir, sobre las mujeres que tienen más permeabilidad para una educación y para entender esta cuestión de que bueno, el falocentrismo es algo que era 500 años atrás y no algo actual. Pero tenemos que producir algún cambio para que eso dentro de 30 o 50 años pueda tener alguna efectividad. Porque evidentemente que venimos totalmente equivocadas en cuanto a los medios. Se hacen cosas, pero estoy de acuerdo con mis colegas, Maisa, que habló recién, que lo que se hace, bueno, no da el resultado esperado. Yo le diría, bueno, a ver, 1904 fue la primer profesional en salud que hubo en Argentina, con toda una serie de problemáticas para trabajar en un hospital, etcétera, etcétera. ¿Saben que sucede lo mismo? ¿Saben que hace muy poquito una jefe de servicio en psicología fue abuchada después de ganar un concurso, con lo que implica ganar un concurso, examen de oposición, etcétera, etcétera? Entonces, bien, creo que tenemos que preguntarnos al máximo cuál es nuestra implicación para desde ahí operar. Obvio que estoy de acuerdo con que el Estado tiene arte y parte, pero si hay un Estado machista es porque lo estamos permitiendo. Bien, dejo acá y seguimos la conversación. Muchas gracias, Amelia. Hemos parado exactamente en el momento, ¿no?, que empezamos a pensar en cómo repensamos las intervenciones. Solo vamos a escucharlo a Constanza Carrasco de Intersecta para un poquito más entrarle en el diagnóstico y después vamos a entrar directamente, digo yo, en la conversación sobre políticas, porque esto es lo que realmente quema en este momento, ¿no? Constanza. Gracias. Pues creo que se han dicho ya varias cosas muy importantes y bueno, aquí en mis apuntes
destaco que nos hemos dado cuenta que la violencia no es una, ¿no? Son diversos tipos de violencias. Aquí ya hablamos de la violencia psicológica, de la violencia sexual, de la violencia feminicida, etc. Desde Intersecta nos parece muy relevante tener siempre presente esa parte y esa idea de que la violencia en realidad son distintas manifestaciones, distintas expresiones de una violencia estructural y que se ejerce en distintos ámbitos, que yo diría realmente son todos los ámbitos, ¿no? Esas manifestaciones son diferenciadas y van cambiando de acuerdo a los espacios, pero nosotras nos hemos dado cuenta que en realidad pues tienen como una línea que las intersecta de alguna manera, y esto lo hemos encontrado sobre todo en nuestro trabajo con violencia relacionada con violencia en el mundo del trabajo, la violencia laboral. Y justamente es parte de los hallazgos que queremos compartir en el diagnóstico que hacemos, porque creemos que aunque las violencias se dan en diversos ámbitos, los aprendizajes o los hallazgos relacionados con la violencia en el mundo laboral los podemos extrapolar a las violencias que se viven en otros ámbitos. Por ejemplo, lo que yo ya mencionaba, ¿no? Las distintas manifestaciones de la violencia, que muchas veces, o al menos pasa en el ámbito laboral, creemos que solamente la violencia se manifiesta a través de la violencia sexual, y no es el caso. Muchas veces lo reducimos tanto a creer que las mujeres solo vivimos manifestaciones y expresiones de la violencia sexual y se dejan de lado otras manifestaciones como la violencia psicológica, o también la misma que me parece que es una de las más relegadas o de las más invisibilizadas, la violencia simbólica y la violencia verbal. Entonces, reconocer este abanico de violencia nos lleva también a señalar que aunque hemos utilizado el término violencia de género para referirnos a todas esas violencias que vivimos las mujeres dentro de diversos espacios por el hecho de ser mujeres y que nos afectan de manera diferenciada, también es bien importante para nosotras reconocer que las mujeres no solo vivimos violencia de género, ¿no? Que también vivimos violencias capacitistas, violencias LGBT-fóbicas, transfóbicas, racistas, edadistas, y que si bien se intersectan con el género y que se entrelazan con ese factor, a veces la violencia LGBT-fóbica actúa como el motivo principal, ¿no? Sí, hay un trasfondo de género, pero también la violencia racista afecta a las mujeres y a veces no está relacionado directamente con la condición de ser mujer, sino con pertenecer a algún pueblo o comunidad indígena, por ejemplo. ¿Qué significa esto? A nosotras nos ha llamado mucho la atención que en el mundo laboral las soluciones se están enfocando a generar protocolos, generar herramientas y metodologías destinadas a únicamente solucionar, entre comillas, la violencia sexual, ¿no? Pero eso nos hemos dado cuenta que es insuficiente para abarcar las diferentes experiencias que las mujeres viven en general, ya no hablemos de todas las personas, ¿no? Ahora creo que con Maisa tenemos algunas similitudes en lo que hemos diagnosticado, porque también a nosotras nos parece que actualmente en México la visión está muy enfocada al castigo, en realidad, ¿no? Para lidiar con la violencia contra las mujeres. Cada vez se amplía más el catálogo de delitos, no solamente el catálogo de prisión preventiva oficiosa, o sea, ese es solo un ejemplo, pero justamente lo que hablaba Celine hace un rato, violencia política, se ha apostado a clasificarla como un delito en lugar de lo que nosotras creemos que en realidad, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Que lo que debería centrarse es en la reparación integral del daño que se hace a las víctimas de violencia. No voy a meterme en cifras porque creo que ya abrumamos un poco en ese sentido, pero hay una brecha inmensa entre los delitos que ocurren y los que llegan a las fiscalías. En ese sentido,
está demostrado que ampliar el catálogo de delitos no es una solución, no es la solución, porque convertir en delito todo aspecto de la violencia, o sea, la violencia psicológica, delito, la violencia simbólica, delito, nos deja sin alternativas para la prevención y lo que ya adelantaba, la reparación del daño a las víctimas, porque ¿qué es lo que sucede? Lleva la atención a las sanciones y a la persona agresora, en lugar de llevar la atención a las mujeres que están sobreviviendo a la violencia. Y también un dato que rescato, que compartían hace un momento, es que muchas de estas violencias, que si bien son consideradas violencia, pero no son consideradas delitos, también las mujeres las denuncian en los centros de trabajo, en otros espacios que no son las fiscalías. Entonces, creemos que si ya nos dimos cuenta de esto, las propuestas, las soluciones deben ir orientadas a quitar esa visión punitiva. Hay un caso por ahí de la CNDH que nosotras, específicamente nuestra directora ejecutiva, Estefanía Vela, ha recuperado para poner como ejemplo del fallo que tiene el convertir en delito, por ejemplo, el hostigamiento sexual, ¿no? La cantidad tan baja de sentencias que acreditan el hostigamiento sexual. Y eso nos parece interesante porque entonces nos está demostrando que la visión de delitos, la visión punitiva, está fallando, y eso nos lleva a la propuesta de alternativas de la que vamos a platicar en un momento más. Perfecto, Constanza. Antes de irnos, de entrarle en las propuestas, ¿no?, para erradicar violencia, nos gustaría escucharla a Angélica Rodríguez desde Morelos. Nos habla. Angélica, como le decía, es la mamá de Viridiana, desaparecida en 2012, y Angélica nos habla desde su propia experiencia de varios tipos de violencia de género que ha encontrado en últimos años, en últimos 11 años. Angélica. ¿Se desconectó? Ok, entonces, ay, qué pena, ¿no? Porque realmente Angélica es una gran luchadora para los derechos de las mujeres y para las familiares de desaparecidos de Morelos y del país. Pero, bueno, creo que podemos pasar a la segunda parte, ¿no?, a las propuestas. Lo que sí, ¿no?, para resumir lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no?, hay un acercamiento desde la visión de salud, ¿no? Hay un diagnóstico que el acercamiento de combate y el acercamiento punitivo, ¿no?, es equivocado, ¿no? Entonces yo creo que podemos un poquito más hablar de por qué es equivocado y con qué lo reemplazamos. Estamos pidiendo realmente que paren con la fabricación de protocolos para la investigación en las fiscalías, que paren con este acercamiento punitivo. Estamos dando soluciones reales, ¿no?, para un acercamiento a la prevención, o ¿no?, a dónde vamos con la reparación del daño en violencia laboral. Todo esto son cosas que podemos hablar, pero ahorita ya lo veo, que entiendo que Angélica se conectó, entonces sería maravilloso si la podemos escuchar. Aún te estamos viendo a ti, Amelia. Ok. Hola, hola.
Hola. Hola, Angélica. Te escuchamos. Hola. Angélica. Aquí estoy. Muy bien. Solo que no puedo escucharlas, pero si ustedes me escuchan, yo... Te escuchamos, Angélica. Ok. Muchas gracias por este espacio que me parece muy interesante. Mi nombre es Angélica Rodríguez y yo soy mamá de Viridiana Morales Rodríguez, quien fue desaparecida un 12 de agosto del 2012. Ella fue a acampar con su pareja y bueno, pues desde ese día no sé dónde se encuentra ella, ¿no? De diferente tipo porque siendo mujer nos correspondían otro tipo de labores en casa y a los hombres pues no les correspondía nada de limpieza, ni aseo, ni cosas de la cocina, ¿no? Desde ahí vamos viendo que hay una violencia ya generalizada y aceptada por la sociedad, ¿no? Y yo quisiera decirle, bueno, pues que las violencias son muchas, la desaparición es otro tipo de violencia, que raya en, ya es un delito, y que ya es un delito de lesa humanidad, ¿no? Y que las mujeres, tanto las mujeres que son las víctimas directas, como en este caso mi hija, y como muchas mujeres en este país que han desaparecido, son víctimas directas de esta violencia, pero también las personas que estamos buscando, la familia que estamos buscando, que en su mayoría en este país estamos hablando de que somos también el 90% mujeres las que estamos buscando a nuestros seres queridos, llámense hijas, hijos, tu ser querido que está desaparecido, ¿no? El 90% de las mujeres que estamos saliendo a las calles a buscar somos mujeres y también vivimos violencia en todos los ámbitos, ¿no? Incluso nos han matado o han matado a muchas mamás, más bien,
por buscar verdad y justicia en este país. Entonces creo que estamos viviendo en un país o en un mundo que no nos da seguridad, no nos proporciona seguridad y que además ha perdido la capacidad de asombro ante todos estos hechos que están pasando todos los días, ¿no? El hecho de que asesinen a las madres, una por buscar y porque además somos mujeres, porque eso se ha visto que hay pocos hombres buscando, pero no son tan violentados como nosotras. El hecho de ser mujer nos convierte en este país como más vulnerables, ¿no? Y no debería de ser así en ningún momento. Sin embargo, eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? Y bueno, pues celebro que se estén haciendo este tipo de conversatorios y que podamos compartir y podamos conocer todo el tipo de violencias, porque incluso hay violencia económica, ¿no? También nosotros las mujeres padecemos esa violencia económica en algún momento cuando estamos cuidando hijos y estamos en un matrimonio. Y entonces, bueno, pues mi participación ha sido breve, pero me gusta compartir esto y que tengamos y que nos llevemos en nuestras reflexiones este otro tipo de violencia que es la desaparición, y que muchas de estas personas o muchas de estas mujercitas, jovencitas, nuestras hijas, terminan siendo en algún momento víctimas de trata, que es otra violencia que ya viene siendo como la desaparición pasa a ser un delito de lesa humanidad. Entonces es más o menos ampliar el espectro de ver desde dónde son las violencias y hasta dónde podrían llegar, ¿no? Y claro que nosotros no quisiéramos que llegaran a este tipo de violencia como es la desaparición o la trata de personas. Muchas gracias y buenas noches. Gracias Angélica. Creo que Angélica trae un punto de vista muy importante, que es el tipo especial de violencia contra las mujeres buscadoras, ¿no? Las mujeres buscadoras ya entran en un grupo muy especial, digo yo, que están transversalizando todas las áreas, ¿no? Desde lo penal, desde lo civil, desde lo familiar, hasta no reparación de daño, y hay como una necesidad, creo yo, de enfocarnos, que el movimiento feminista y en particular en México, donde se da este fenómeno, ¿no?, de crecimiento del grupo de mujeres buscadoras, sería maravilloso, ¿no?, si podríamos reflexionar en un momento, ¿no?, sobre los tipos de violencia que ellas enfrentan y las posibles soluciones a esto. Y con esto ya hemos terminado la primera ronda y les invito a enfocarse sobre las propuestas concretas, no acción social, ¿no? Aún no. Vamos a la tercera ronda en la acción social, pero propuestas muy concretas, cada una de ustedes, ¿no?, de qué debería cambiar en la política pública o en las agendas institucionales o en las agendas políticas para reversar estas tendencias punitivistas y de guerra contra la violencia, contra la violencia de género, ¿no? Y entrarle en una visión mucho más amplia, mucho más estratégica, ¿no?, para este problema. Empezamos de nuevo con Celine. Gracias. Como les comentaba en mi primera participación, a mí me parecen que hay 4 condiciones básicas, ¿no?, que son las 4 necesarias, no son suficientes por cada una. Uno es el diagnósticos como hace el INEGI, Intersecta, ¿no?, X Justicia para la Mujer, me parece
sumamente importante. La segunda es tener representación descriptiva y sustantiva en la toma de decisión, porque son ellas las que van a visibilizar justamente lo que está sucediendo, ¿no? Tanto madres buscadoras como mujeres en el ámbito laboral, como mencionaba Intersecta, ¿no? Creo que tenemos que ir por ahí, y otra parte es el presupuesto, ¿no? Tenemos muy poco presupuesto. Pero una política pública, y por eso decía que me encanta que estés aquí, Mónica, porque una política pública que yo sí creo que puede ser transformativa y no punitivista es justamente avanzar en el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Justamente el Sistema Nacional de Cuidados, que ahorita está atorado en el Senado, ¿no? En 2020 se aprobó en la Cámara de Diputados y ahorita está en la congeladora en el Senado, busca justamente transformar las relaciones de género al interior de los hogares. Finalmente, quienes cuidan, no es raro que sean madres buscadoras y que el 90%, como decía, el 90% de las mujeres sean buscadoras, porque hay un tema de cuidado ahí, un tema de cuidado. Y desgraciadamente en México el cuidado pues obviamente no está valorado, muchas veces genera desigualdades entre hombres y mujeres, no pueden ingresar al mercado laboral, no pueden ingresar al mercado educativo, a la educación. Entonces creo que avanzar sobre un sistema nacional de cuidados, un sistema estatal de cuidados, puede revertir todas estas acciones punitivistas de las cuales hemos hablado un montón, no solamente la prisión preventiva oficiosa, sino aumentar penas, ¿no? No funciona. No está funcionando. Entonces yo creo que sí tenemos que salirnos de esta caja del punitivismo y pensar de manera mucho más estratégica y transformativa. Y para mí algo primordial es justamente cambiar estas relaciones desiguales dentro de los hogares. Irene Cacique en algún momento inició algunos estudios sobre cómo mejorar las relaciones dentro de los hogares puede disminuir violencia contra las mujeres. Y encontró en alguno de sus estudios del CRIM-UNAM que tener relaciones mucho más igualitarias en el cuidado puede tener una menor probabilidad de experimentar violencia para las mujeres. Entonces creo que deberíamos irnos más hacia allá, enfocar nuestros esfuerzos a avanzar este tema del Sistema Nacional de Cuidados que sigue atorado en el Senado. Muchas gracias, Ana Gladys. Bueno, pues yo decidí hablar de pandemia y de epidemia porque creo que cuando hay interés se movilizan recursos, como pasó con el COVID, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver si así, ¿no? Sabemos que se han cerrado programas, se han quitado fondos, se han perseguido a las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, seguimos aquí generando alternativas. Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que pasó cuando hay interés? Pues por supuesto que con el COVID se generaron vacunas, se trajeron estrategias internacionales, vacunas del extranjero, ¿no? Se generaron alianzas, se fortalecieron hospitales, se priorizó la problemática y bueno, pues eso esperamos que, o sea, lo que necesitamos es que se le dé la prioridad a este gravísimo problema, ¿no? Es importante, bueno, comentar, Marisa decía que en pocos foros se habla de prevención, es cierto, es el primero, tengo 25 años dentro de la sociedad civil y nunca había participado en un foro de prevención, me parece una atinadísimo elemento, decisión, muchas felicidades. Y en esta parte quisiera comentar que si partimos de que hay unas endemias, partimos de que hay una gran violencia en este país, pero también hay una violencia de género, entonces ya no basta con investigar, comprender los fenómenos, la interacción que estos tienen, entender las formas de contagio, su impacto, así como se agrava mutuamente, pero hay que investigar, no basta, pero hay que hacerlo, no basta con hacer prevención primaria, pero no hay que dejar de hacer prevención primaria, ya no basta con atender, pero hay que atender, urge detectar oportunamente, hacer intervenciones primarias y tienen toda la razón, es importantísimo que las escuelas tengan atribuciones, que tengan la capacidad de atender y que tengan la capacidad de proteger y no tengan que esperar a que llegue la Procuraduría para poder generar una acción de protección a niños, niñas y adolescentes, para generar una acción y mientras el niño ni siquiera pueden hablar con las niñas porque hasta que llegue la Procuraduría y mientras pasan horas de profunda angustia, ¿no? Entonces ya no basta con empoderar, pero tenemos que seguir empoderando a niñas y niños, a jóvenes, a adultos, hay que seguir empoderando para poder generar otras formas de relación más saludables.
Por supuesto que hay que sumar a todos los sectores. La única alternativa es que desde las escuelas se generen estrategias, desde los sistemas de protección a la niñez se generen estrategias, desde la Secretaría de Salud, desde la Secretaría del Trabajo, y después les platicamos estrategias que estamos implementando ahorita. Nos cierran las puertas en unas partes y nos las abrimos en otras dentro de las empresas. Gracias, Ina. Trataré de ser breve. Bueno, en cuanto a las políticas públicas, pues primero quisiera iniciar con ampliar en sectores educativo, salud y empresarial la detección temprana y prevención de delitos de género. Creo yo que estas políticas públicas no han incluido estos sectores que son tan importantes para poder establecer códigos al interior de empresas, en las escuelas, como bien mencionaba Gladys, y que es tan importante para la detección temprana y el apoyo de niñas, de niños y de mujeres también, que sean las madres o personas que estén en los servicios de salud y en las empresas. Esto principalmente se da en muchas empresas que son de índole transnacional o que son extranjeras. ¿Por qué no incluirlas también en las políticas públicas de nuestro país? Otra cuestión, y que por experiencia verdaderamente es un caso trágico, es la empatía y la sensibilización de los primeros respondientes. A pesar de que se maneja mucho la capacitación en servidores públicos, en el tema de la policía que se encuentra de proximidad, no cuenta con conocimientos de protocolos de actuación, sobre todo de cadena de custodia, para casos de feminicidios, de homicidios, de violencia familiar, inclusive aunque se tengan medidas de protección, Código Águila aquí en la Ciudad de México, diversos mecanismos de protección, la policía no sabe cómo reaccionar y no tiene el tacto, ni siquiera el conocimiento de estos protocolos de actuación, y por eso es que se caen tantos casos. Otra situación que el Estado es responsable es la reparación integral del daño. No reparación del daño, la reparación integral, y esto tomando en cuenta el principio de no repetición. El principio de no repetición es algo más que pagar un daño, que contar cuántas sesiones psicológicas por el daño psicoemocional, que las lesiones, que todo nada más se están basando en lesiones y cuánto es tu daño psicoemocional. Es un principio de satisfacción, de no repetición, de también hacer sentir a las víctimas que se encuentran protegidas. Otra situación importante, y tomando los protocolos de actuación, ya para finalizar, es para cada tipo de delitos se requiere un protocolo especializado de actuación. Desde la búsqueda de una persona desaparecida, que existe un protocolo, pero que no se ha implementado a la letra y que no se ha tomado en cuenta la perspectiva de género, también tomamos en cuenta en cuanto a qué hacer en casos de violencia familiar, de violencia sexual y sobre todo ante la violencia institucional, porque hay que preparar a las víctimas para poder sobrevivir al proceso que no solamente es de lo que han sido afectadas, sino de lo que van a ser afectadas durante el proceso jurídico que van a estar siguiendo. Gracias. Gracias. Rosario Maíza. Bueno, creo que es una pregunta importantísima, y para nosotras hay como dos temas que tienen que ser centrales en términos de políticas contra la violencia. La primera son políticas de prevención y protección, y el otro es un asunto de justicia. En temas de protección, creo que un eje muy importante es rescatar políticas existentes que tienen potencia y que ya hemos dado por abandonadas porque no responden a la lógica punitiva, por ejemplo, las órdenes de protección. Las órdenes de protección, creo que el primer tema que necesitamos es volver a difundirlas, volver a hacer presente que esa oportunidad existe para las mujeres. Muy pocas mujeres saben que pueden solicitarlas, a qué tipo de autoridades pueden solicitarlas, pero muchas veces las autoridades no saben que cuentan con la facultad de dictar órdenes de protección. Es especialmente cierto para los poderes judiciales, por ejemplo. El segundo tema es tratar de dar a esas órdenes de protección una perspectiva interseccional. Que sería muy interesante empezar a pensar más allá de las respuestas automáticas que nos da un poco la ley de acceso, qué
a qué se puede parecer una orden de protección en casos de violencia digital, ¿no? ¿A qué se parece una orden de protección para casos de violencia donde está involucrada una mujer que tiene discapacidad motriz? Por ejemplo, donde nos mencionaban algunas compañeras que el hecho de mover objeto, de crear obstáculos dentro de tu propio hogar o de tu espacio de trabajo puede constituir un tipo de violencia. ¿A qué se parece una orden de protección en un espacio laboral? Necesitamos ser muy creativas con los tipos de violencias que se están viviendo las mujeres, porque las mujeres somos muchas y las necesidades tienen que ser flexibles. Necesitamos mejores mecanismos de seguimiento y coordinación interinstitucionales que estén basadas en la medición de riesgo, homogeneizar esos registros de riesgo, y ahí una muy buena práctica, por ejemplo, es lo que se está haciendo en la Ciudad de México desde la Secretaría de las Mujeres, donde tienen un sistema de tamizaje que incluye varios niveles de riesgo. El último riesgo es el riesgo de violencia feminicida, pero lo que van haciendo cuando una mujer empieza a acercarse a ciertas instituciones es que van midiendo si va bajando el nivel de riesgo y si salen de este nivel de riesgo feminicida. Ese es un tipo de medida que está pensada en claves de vidas salvadas. Me parece que es un gran acierto y que pocas veces estamos pensando de esta manera. Y finalmente fortalecer las facultades de diversas instituciones que están facultadas de nuevo para dictar órdenes de protección. Ahí está el Poder Judicial, también hay excelentes prácticas en ese sentido, por ejemplo en Puebla, donde existe un sistema integrado de gestión de casos de violencia de género, donde el Poder Judicial se desplaza cuando una mujer marca el 911 y señala una situación de violencia, se desplazan al hogar de las personas para evaluar el riesgo y dictar inmediatamente órdenes de protección. Pues muy pocas veces creo que tenemos en mente que los jueces se pueden acercar a nosotras, ¿no? Más bien lo tenemos presente como una institución alejada, opaca y muy poco accesible, pero obviamente que esos jueces tienen esa facultad, y también fortalecer, por ejemplo, las facultades de jueces de paz, autoridades comunitarias, que muy pocas veces vemos con facultades de poder proteger a las mujeres de su comunidad, y por supuesto que existen ahí oportunidades grandes en ese sentido. Otra institución clave en ese sentido son los centros de justicia para las mujeres, que por su adscripción en algunos casos a fiscalía como que muy poco se ven desde una práctica de órdenes de protección, que no a fuerza se necesita denuncia para accionar, pero pues son instituciones que brindan atención integral y tendría un gran potencial para poder dictar órdenes de protección, dar seguimiento a las medidas a la par de que puedan dar un acompañamiento integral a víctimas de violencia. Y el segundo tema, de manera mucho más breve, es el tema de acceso a la justicia, porque para nosotras el tema de protección sí es parte del tema de acceso a la justicia. Necesitamos repensar los procesos de justicia y la cosmovisión judicial para acercarlas de nuevo a la ciudadanía, y nosotros en ese sentido hemos construido lo que llamamos un modelo de justicia abierta feminista, que está basada, que busca repensar la lógica judicial para centrarla primeramente en una impartición de justicia que se centra en la igualdad y no discriminación para todas las personas. Y este modelo tiene 4 ejes muy sencillos: la transparencia, por supuesto, la participación activa de la población, de la ciudadanía en los mecanismos de toma de decisión judiciales, la colaboración, que implica no solamente una participación, pero un involucramiento también de la ciudadanía en la creación de soluciones, y obviamente la co-creación de propuestas conjuntas para el acceso a la justicia. Y para esto no solamente necesitamos también desde las instituciones de justicia, específicamente desde los poderes judiciales, abrir un poco el espectro de quienes queremos ver participar en esos espacios, porque quienes tienen que estar al centro de esos espacios son los grupos, organizados o no, de personas que históricamente han sido excluidos del acceso a la justicia: las mujeres indígenas, las personas con discapacidad, las familiares de personas desaparecidas, y más bien lo que vemos reflejado un poco en los poderes judiciales, que tienen como interlocuciones con las barras de abogados locales, los empresarios, ese tipo de grupos ya organizados, o a veces con grupos que brindan asesoría técnica, ¿no? Como si se hubiera dividido de cierta forma lo técnico y lo político. Gracias, Maisa. No sé si aún tenemos a Amelia en línea. Ana Sofía, ¿aún está? ¿No? ¿Sí?
Ajá. Ahorita esto sería muy interesante a ver qué propone Amelia para enfrentar, ¿no?, la esclavitud que siguió al genocidio conquistador. Pero claramente, maestra... Voy a ser absolutamente concreta. Con Maisa en este momento coincido plenamente. Bueno, yo voy a orientar para dos puntas. Por un lado, señores, presupuesto. Sin presupuesto no se puede hacer nada. Y por lo menos en esta parte austral de Latinoamérica, pues de presupuesto para estos temas mínimo, absolutamente mínimo, cada vez menos. Por el otro lado, yo hablaría de movimiento de unión de mujeres. De unión de mujeres para... particularmente a la prevención en relación a una enseñanza que hay que dar desde todos los ámbitos que se pueda, en lo que implica la autoridad compartida y no la lucha por un autoritarismo. No se trata de que la mujer luche contra el hombre contra la mujer, a ver quién es el que tiene más autoridad, sino una autoridad compartida. Creo que eso es algo muy importante para trabajar en una prevención de la problemática. Del otro lado, también en la laboral, hay que insistir muchísimo en el mismo tópico. Nada más. Pero también relacionado con mi intervención pasada de cómo calificar la violencia de género es problemático. Aquí quiero decir el por qué, ¿no? Todo lo que en esta lógica punitivista que permea en México, todo lo que queda por fuera del sistema penal, por ejemplo, la mediación, la conciliación y otros mecanismos similares son entendidos como algo que minimiza el problema de la violencia contra las mujeres, ¿no? A apostar por estos mecanismos de solución de la violencia contra las mujeres es como decir, no es tan importante. Creemos que al contrario es algo que puede ser de utilidad para todas aquellas mujeres que no están acudiendo a las fiscalías, que ya vimos que la brecha es enorme entre el número de vivencias de violencia en México y la cantidad de denuncias efectivas que se hacen ante las fiscalías. Y entonces, ¿qué es lo que nosotras proponemos? Pues que, como ejemplo, las universidades tengan mecanismos, tengan protocolos, no solamente para atender la violencia sexual, para el hostigamiento y el acoso, sino para hacerse cargo de la violencia, de las violencias que viven las mujeres a través de no únicamente sanciones contra los agresores, sino medidas que protejan primero la integridad de las víctimas y segunda, lo que comentaba Rosario, las medidas de satisfacción, de reparación integral del daño, y que tiene que ver, por ejemplo, cuando alguna mujer en su centro laboral denuncia violencia,
a lo mejor la medida que se toma en el centro laboral es correr al agresor. Pero a la víctima le dicen, bueno, ya, lo corrimos. Ajá, pero ¿y los procesos de contención emocional y los procesos de seguimiento, de ver qué de la violencia tuvo efectos en su vida familiar, en su vida comunitaria, etcétera? Eso se deja de lado. Entonces, eso es lo que nosotras proponemos, medidas más allá de los despidos, de las sanciones para los agresores, y esto implica cambiar de paradigma, centrarnos en las víctimas y no solamente en el castigo. Gracias, Constanza. Creo que de aquí, antes de irnos a las acciones políticas estratégicas, ¿no? Amalia ya empezó a decir algo sobre movimientos, ¿no? Y unificar movimientos de unión de las mujeres. Pero viendo todas estas intervenciones, yo me voy de aquí con la idea de cambiar la lógica punitivista. Esto es lo primero. La idea de prevención, la idea de, muy interesante, ¿no?, de Celine, avanzar en el Sistema Nacional de Cuidado. Esto creo, yo recuerdo en un momento mi primera salida en un país nórdico, en Suecia, cuando lo que me sorprendió extraordinariamente es un grupo de mujeres en la política sueca que me explicaron que en Suecia, y esto era hace 25 años, no es de ahora, que en Suecia, en el momento que un hombre no está cumpliendo con sus obligaciones de pensión alimentaria, el Estado asume la responsabilidad de proteger los derechos de